recordarán esta famosa noticia que empezó a circular el día de ayer. Y es que pide a López Obrador considerar sus críticas hacia el estudio del Coneval, luego de que el Coneval saliera a decir que por lo menos 19 estados de la República habían tenido más pobreza y que no estaban funcionando los programas. Aunque el aumento de la pobreza moderada y extrema en el país en 2020 era previsible, hay aspectos que resultan especialmente sorpresivos, graves y reprobables, como el aumento del 12% en las carencias por acceso a la salud, el hecho de que los programas sociales no estén enfocados realmente en los sectores que más lo necesitan. Pues bueno, esta fue la información que sacó el Coneval, pero quiero que se den cuenta quién lanza las preguntas: el TV Azteca de Irving Pineda y el Financiero, y un reportero del Reforma. Lo interesante es cómo el presidente contesta, da esta justificación y cómo frena esta nueva campaña en contra de, bueno, los logros principalmente de su administración. Vamos a escuchar y dice lo siguiente. Reportaba este organismo que hay 3.8 millones más de pobres y 2 millones de personas más pobreza extrema. También decía que la entrega de apoyos sociales, esas transferencias que se hicieron sobre todo durante la pandemia, no fueron suficientes para amortizar la caída económica. Me gustaría preguntarle, con base en estas cifras, si a su consideración la política de bienestar social de su gobierno ha cumplido. Sí, desde luego. Es lo mejor que se ha tenido en la historia del país, la política de bienestar que se está aplicando en este gobierno. Es el distintivo de la Cuarta Transformación. Nunca se había apoyado tanto a los pobres como ahora. A pesar de este aumento de la pobreza, presidente. Es que no se toma en cuenta, está muy difícil que yo convenza al Reforma, porque son muy dogmáticos. No se toma en cuenta de que se cayó la economía por la pandemia, como no sucedía en cerca de un siglo. Y no toman en cuenta tampoco lo que se está destinando a apoyar a la gente. Pero en el Reforma, su concepción conservadora, su pensamiento conservador, no les da para aceptar de que el apoyo que le llega a la gente le ayuda. El pensamiento conservador que predomina en el Reforma los lleva a suponer que ese ingreso lo agarra la gente para derrocharlo. ¿No ven cómo alguien que piensa también como los del Reforma prohíbe que tomen caguama? Ese es el pensamiento. La gente... Bueno, pues aquí escuchamos cómo directamente este periodista del Reforma, y también cabe señalar que el Reforma le destinó 14 páginas de su periódico a esta información, sale a decir que programas bienestar no funcionan, el presidente se desploma, hay más pobres en México, no está ayudando a los que dijo se comprometió iba a ayudar, ¿no? Ahí entendemos todo este movimiento político de los medios de comunicación tradicionales, por eso es muy importante que nos ayudes a compartir este video, pero también es importante lo que dijo en este otro fragmento del video para que lo escuchemos y que bueno, también le contesta a Irving de TV Azteca, ¿no? Para que entendamos que todos iban en su contra. ¿Cómo ve este informe del Coneval? Ya que estamos en Los Cabos, este informe menciona que aumentó la pobreza en 2 destinos turísticos importantes, que es Los Cabos y también en Quintana Roo, y que pues literalmente de 2018 a 2020 aumentó la pobreza. Es
pues, producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores. Afectó en general. La economía el año pasado se cayó 8.5%. ¿Saben desde cuándo no sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado. Casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, al comercio, restaurantes, a la industria. El único sector que resistió fue el agropecuario, el sector primario, que incluso creció 2%. Pero todos los demás se derrumbaron. Entonces, afortunadamente, ya estamos en recuperación. Ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria. A ver, y es que vamos siendo claros, y esa es una realidad y que no lo podemos dejar de lado, y que me parece una hipocresía tremenda por parte de la oposición al señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el culpable de la pandemia. Digo, vivimos una pandemia que en realidad ningún país se lo esperaba. Vimos cómo golpeó tremendamente a Europa, cómo golpeó a Estados Unidos, quien fue uno de los países que más muertes tuvo, y que bueno, no lo señalan o no lo dicen, pero realmente todos los países tuvieron que cerrar sus fronteras. Todos los países tuvieron que frenar su industria, su producción, porque era un bicho, porque era un virus que realmente no conocíamos. A diferencia, bueno, de esta tercera ola que se está viviendo a nivel mundial, los países ya no se encuentran en esas condiciones para cerrar fronteras, tampoco México. Ya contamos con las vacunas. Yo sé que la vacuna no te inhibe de que no te pueda dar esta bacteria, este virus, pero la realidad es que, bueno, está bajando el nivel, ¿no? Y ya no podemos cerrar las fronteras porque ya no podemos colapsar así la economía. Esa es la realidad, pero no fue culpa del presidente Andrés Manuel. La verdad es que le tocó la pandemia al presidente y ningún otro presidente esperaba esta situación. Esa es la realidad. Definitivamente en todo el país la economía cayó, en todo el país, en todo el mundo también hubo crisis económicas definitivamente, pero que no salgan a decir que es culpa del presidente y que es culpa de que no están sirviendo sus programas sociales, porque la realidad es que sí funcionó. Tan es así que hace una semana se dio a conocer que el presidente, su administración y en sí todo lo que engloba México se puso en el top 10, es decir, en el lugar número 10 de los países, bueno, que más inversión extranjera recibieron. Así como también se le reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador la estrategia que decidió no endeudar a México, seguir cobrando impuestos a los de arriba para que, bueno, el rebote de la crisis económica fuera en V. Es decir, en mayo del año pasado sí tocamos un fondo, pero ya nos estamos levantando. Y eso es lo que tenemos que decir, eso es lo que tenemos que informar, y no esta infodemia de la cual, bueno, hoy somos víctimas y por eso pedimos de tu apoyo. Por supuesto que hay gente hipócrita, por supuesto que hay gente sinvergüenza que no le tiene temor ni a Dios, así hay que decirlo, que es capaz de morderse la lengua así le esté sangrando y aventar un montón de basura en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador porque les arde.